Mark llevaba a su hijo Tommy, de 5 años, en su destartalado coche viejo, persiguiendo fragmentos de un misterio que podría ser la clave para salir del estancamiento en el que se había convertido su vida. Su esposa había fallecido, las facturas del seguro se acumulaban, ningún trabajo a la vista y sus ahorros se estaban agotando lentamente. A medida que el indicador de gasolina se acercaba a cero, Mark sintió que la vida le estaba dando la última de una larga lista de malas rachas. Pero entonces, en medio de un pueblo desierto, vio un cartel que indicaba una gasolinera al final de la Ruta 47. Allí conoció a Sarah Wilson, la discreta dueña de una gasolinera destartalada con surtidores oxidados y pintura descolorida. No hablaba mucho, pero su mirada tenía una forma de atravesar a la gente como si pudiera ver directamente en sus almas. Lo que Mark no sabía era que Sarah guardaba un secreto de $200 millones enterrado justo debajo de sus pies. Y Sarah no tenía ni idea de que el hombre que le preguntaba por la presión de los neumáticos era la única persona en la que su padre había confiado por encima de todos. La rutina matutina se había convertido en el ancla de Mark en un mundo que parecía estar en constante cambio bajo sus pies. Primero el café, siempre solo porque añadir leche significaba una cosa más que recordar en el supermercado. Luego el desayuno de Tommy, que el niño abordaba con la precisión científica que habría enorgullecido a su madre. Cada Cheerio tenía que estar perfectamente espaciado. Cada gota de leche se medía con reglas invisibles que solo existían en la mente de un niño de 5 años. Papá, ¿por qué no tenemos fotos en el refrigerador como la de la señora Peterson, la de al lado?, preguntó Tommy, sin levantar la vista de su serie. La pregunta le dio a Mark en el centro de las costillas, en ese punto donde el dolor solía esconderse durante el día, solo para aflorar cuando menos lo esperaba. La mano de Mark se detuvo a medio camino de su taza de café. El refrigerador estaba realmente vacío, completamente vacío después del funeral, cuando todo le recordaba demasiado a Lisa. Pronto pondremos algo, amigo, dijo Mark. Aunque ambos sabían que pronto era una de esas palabras de adultos que no significaban nada real. Tommy asintió. En fin, como hacen los niños cuando entienden más de lo que dejan ver. El viaje a la gasolinera de Sarah no estaba planeado. En realidad, no. Mark había estado tomando rutas diferentes para ir a sus entrevistas de trabajo. En parte para evitar la autopista donde ocurrió el accidente. En parte porque ver nuevos lugares le hacía sentir que estaba progresando incluso cuando no era así. La gasolinera de Wilson estaba en la intersección de la Ruta 47 y no era un lugar importante. Una reliquia de los años 60, cuando un servicio completo era importante y la gente tenía tiempo para charlar con su mecánico. Los surtidores eran lo suficientemente viejos como para tener números giratorios en lugar de pantallas digitales. Y el edificio en sí parecía estar haciendo una audición para un papel en una película sobre tiempos mejores. Mark había parado allí 3 veces. Siempre cuando Tommy estaba con él, siempre cuando necesitaban gasolina, comida y un respiro del silencio que llenaba su casa como humo. La tercera vez, Tommy le preguntó por la caja registradora antigua, y Sarah Wilson sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cuidadosa y mesurada, pero transformó su rostro por completo. Le explicó cómo funcionaba la caja registradora con la paciencia de alguien que entendía que los niños de 5 años necesitaban detalles, necesitaban comprender la mecánica de las cosas antes de poder comprender el mundo. Es de 1962, le había dicho a Tommy, dejándolo presionar las teclas que hicieron que el cajón se abriera con un satisfactorio sonido. Mi padre lo compró en una venta de bienes. Decía que las cosas viejas estaban hechas para durar. Mark había observado esta interacción con la clase de atención que solía reservar para las entrevistas de trabajo y las reuniones de padres y maestros. Había algo en la forma en que Sarah le hablaba a Tommy, no como si fuera un niño al que controlar, sino como si fuera una persona cuyas preguntas importaban. Le recordaba a Mark cómo Lisa solía estar con su hijo antes de que el cáncer le robara la energía y luego el tiempo. Al llegar a la estación por 4ª vez,
Mark se preguntó si estaba desarrollando una rutina o simplemente evitando los lugares donde solía ser feliz. La campana sobre la puerta anunció su llegada con un alegre repique que parecía contrastar con el linóleo desgastado y las luces fluorescentes parpadeantes. Sara levantó la vista de detrás del mostrador, donde había estado leyendo lo que parecía ser algún tipo de manual técnico. Lo cerró rápidamente, pero no antes de que Mark vislumbrara diagramas y ecuaciones complejas que parecían demasiado avanzadas para alguien que dirigía una gasolinera rural. «Buenos días», dijo Sara, y Mark notó que llevaba la misma ropa de siempre. Vaqueros oscuros, un suéter sencillo y un reloj que parecía caro, pero no llamativo. Tommy se dirigió de inmediato al expositor de dulces cerca de la caja registradora. No porque esperara conseguir alguno, sino porque le gustaba estudiar los coloridos paquetes y leer los ingredientes en voz alta. «¿Puedo ayudarte a encontrar algo?», preguntó Sara, dirigiendo la pregunta a Mark, pero sin perder de vista a Tommy. «Solo gasolina y quizás un poco de café». «Mark», dijo, «el café de aquí es mejor que el de las cadenas». Sara arqueó ligeramente las cejas, como si no estuviera acostumbrada a los cumplidos. «Muelo los granos todas las mañanas», dijo. «Mi padre me enseñó que el café recién hecho era uno de los pequeños lujos de la vida que todos podían permitirse». Mark se sirvió una taza de la cafetera detrás del mostrador, notando que Sara tenía 3 tipos diferentes disponibles, a pesar de que nunca había visto a más de 1 o 2 clientes en la tienda. «Tu padre parece un hombre sabio». Algo pasó por el rostro de Sara, demasiado rápido para interpretarlo, pero lo suficientemente profundo como para sugerir que su padre era un tema complicado. «Sí, lo era», dijo ella simplemente. Tommy había dejado los dulces para ir a un pequeño expositor de juguetes cerca del escaparate. La mayoría eran cosas sencillas y bien hechas que no se iluminaban ni hacían ruido, pero que requerían imaginación para ser divertidas. «Ese coche es especial», le dijo Sara a Tommy. «Lo talló un hombre de Vermont que hace un juguete a la vez. No hay 2 exactamente iguales». Tommy examinó el coche más de cerca, pasando sus deditos por la madera lisa. «¿Tu papá también te enseñó sobre juguetes?». Sara sonrió. Y, de nuevo, a Mark le impactó cómo la expresión le cambió la cara. «Él me enseñó muchas cosas», dijo. «La mejor manera de entender cómo funciona algo es desarmarlo y volverlo a armar». «Mi papá también me enseña cosas», dijo Tommy con orgullo. «Me enseñó a cambiar una llanta y a revisar el aceite del coche. Pero él no sabe muy bien arreglar computadoras». Mark sintió un ligero calor en las mejillas. «Soy mejor con las cosas mecánicas que con las digitales», admitió. «¿Qué tipo de trabajo haces?», preguntó Sara, y Mark percibió genuina curiosidad en su voz, en lugar de la charla educada y superficial a la que estaba acostumbrado. «Estoy entre trabajos ahora mismo», dijo Mark. «Soy ingeniero eléctrico, o lo era». La empresa para la que trabajaba se redujo de personal. La expresión de Sara cambió casi imperceptiblemente, y Mark creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos. «Ingeniería eléctrica», repitió. «Ese es un campo especializado». «Puede serlo», dijo Mark. Trabajaba principalmente en contratos de defensa, sistemas de comunicación para aplicaciones militares. Tommy había abandonado el coche de madera y ahora estaba frente a una pequeña estantería que Mark no había visto antes. Los libros no eran los típicos de una tienda de conveniencia. Habían ofertas, pero parecían ser manuales técnicos y revistas científicas. «Señorita Sara, ¿usted lee todos estos libros?», preguntó Tommy, extendiendo la mano hacia un grueso volumen sobre sistemas eléctricos. Sara rodeó rápidamente el mostrador y desvió suavemente la atención de Tommy hacia otro estante que contenía libros infantiles. «De algunos», dijo, «me gusta aprender cosas nuevas». El desvío fue suave y ensayado, pero Mark lo notó. También notó que el libro que Tommy había estado buscando se titulaba Protocolo de Comunicación de Defensa Avanzada y parecía demasiado actual y especializado para una lectura informal. Mark pagó su café y la gasolina, pero se quedó cerca del mostrador mientras Tommy exploraba el resto de la pequeña tienda.
Parece que sabe bastante de ingeniería, dijo en voz baja. A mi padre le interesaban las cosas técnicas, respondió Sara. Crecí rodeado de ese tipo de conversaciones. ¿Qué hacía? La mano de Sara se detuvo. En las teclas de la caja registradora. Era investigador, dijo finalmente. Trabajos del gobierno. Nada muy interesante, pero Mark había trabajado en contratos gubernamentales el tiempo suficiente como para reconocer la vaguedad que solían implicar proyectos clasificados y autorizaciones de seguridad. La voz de Tommy interrumpió el momento. Señorita Sara, ¿qué hay detrás de esa puerta? Mark se giró y vio a su hijo señalando una pesada puerta metálica en la parte trasera de la tienda, marcada con solo empleados en letras descoloridas. La puerta parecía más nueva que el resto del edificio, con lo que parecía ser una cerradura electrónica en lugar de un mecanismo de llave tradicional. Sara se acercó rápidamente a Tommy. Su actitud informal se transformó en algo más alerta. Eso es solo un almacén, dijo, alejando suavemente a Tommy de la puerta. No hay nada interesante ahí atrás. Mientras caminaban hacia su coche, Mark no podía quitarse la sensación de que acababa de presenciar algo significativo. Sarah Wilson era claramente más de lo que aparentaba, y esa cerradura electrónica en la puerta trasera sugería que estaba protegiendo algo más valioso que cajas de aceite de motor y bolsas de patatas fritas. Tommy charló sobre comunicaciones espaciales durante el viaje, pero Mark volvió a centrarse en la mujer de la gasolinera. Había algo familiar en sus conocimientos técnicos, algo que le recordaba conversaciones que había tenido con colegas que trabajaban en proyectos delicados. La respuesta llegó 2 semanas después, un jueves por la noche, cuando Mark y Tommy pasaron por la gasolinera justo cuando Sara cerraba. Tommy se había quedado dormido en su silla de coche durante el viaje y Mark dudaba si despertarlo cuando notó algo que lo hizo. Aparqué el coche y presté más atención. 3 hombres con trajes oscuros estaban de pie cerca del lateral del edificio, manteniendo lo que parecía una intensa conversación con Sara. Incluso desde la distancia, Mark pudo ver que Sara parecía incómoda, posiblemente asustada. Uno de los hombres sostenía lo que parecía una fotografía, señalándola. Y luego, en el edificio de la gasolinera, el instinto de Mark le decía que no era una reunión de negocios amistosa. Sara seguía negando con la cabeza, con los brazos cruzados a la defensiva. Sin pensarlo mucho, Mark salió del coche y caminó hacia el grupo. ¿Sabes en qué estaba trabajando tu padre?, preguntó uno de los hombres. Tenemos información fiable de que la investigación sigue aquí. Te he dicho que no sé nada del trabajo de mi padre, respondió Sara con voz firme pero tensa. Murió hace 5 años. Mark se aclaró la garganta al acercarse, y los 4 se giraron para mirarlo. Disculpen, dijo cortésmente. Espero no interrumpir nada importante. Los 3 hombres parecieron molestos por la interrupción, pero el alivio de Sara era visible. Mark, dijo, y él notó que lo llamó por su nombre, aunque nunca se habían presentado formalmente. Estaba terminando con estos caballeros. En realidad, no habíamos terminado. El primer hombre dijo que era alto, de unos 50 años, con porte seguro. Esta es una conversación privada, por supuesto, dijo Mark, manteniendo su tono cortés mientras se colocaba ligeramente entre los hombres y Sara. Solo quería tomar un café para el camino. Los 3 hombres intercambiaron miradas, calculando si continuar su conversación con un testigo presente. Quizás podamos continuar esta conversación en otro momento, le dijo el hombre alto a Sara. Cuando haya tenido más tiempo para pensar en nuestra oferta. No necesito más tiempo, dijo Sara con firmeza. Mi respuesta no cambiará. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Las cosas cambian, señorita Wilson. Las circunstancias cambian. Nos mantendremos en contacto. Los 3 hombres se dirigieron a un sedán negro y se marcharon sin mirar atrás. Mark y Sara guardaron silencio un momento, viendo cómo el coche desaparecía por la ruta 47. ¿Amigos tuyos?, preguntó Mark con ligereza. Sara soltó una risa temblorosa. No exactamente. Miró a Mark con una expresión que él no supo interpretar. Gracias. No tenías por qué hacerlo. ¿Te gustaría entrar? Podría preparar café recién hecho.
El interior de la gasolinera se veía diferente a la luz del atardecer. Más personal, de alguna manera. Sara se movió detrás del mostrador y comenzó a preparar café con gran atención al detalle. Sus manos estaban firmes, pero él podía ver la tensión en sus hombros. Así que, dijo Mark con cuidado, esos tipos parecían bastante interesados en lo que fuera que tu padre estuviera haciendo. Las manos de Sara se detuvieron un instante. Mi padre era investigador, dijo. Algunos creen que dejó un trabajo valioso. ¿Y lo hizo? Sara lo miró fijamente, y Mark la vio tomando una decisión. No lo sé, dijo finalmente. Nunca me habló de sus proyectos. Todo era clasificado. Era la verdad, pero no toda la verdad. Debe ser duro, dijo, tener a la gente preguntando constantemente sobre cosas que no entiendes. Lo es, dijo Sara en voz baja, sobre todo cuando no parecen dispuestos a aceptar un no por respuesta. La voz de Tommy llamó desde afuera, seguida del portazo de un coche. Papá, ¿dónde estás? Aquí dentro, amigo. Mark respondió, y Tommy apareció en la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Puede la señorita Sara venir a cenar con nosotros?, preguntó Tommy. Estamos comiendo espaguetis y papá siempre prepara demasiado. Mark sintió que se le calentaban las mejillas. Tommy, la señorita Sara probablemente tenga sus propios planes para la cena. Pero Sara miraba a Tommy con la misma sonrisa cautelosa que había mostrado antes. No quiero ser impertinente, dijo. No es impertinente que te invitemos, dijo Tommy con lógica. Y los espaguetis de papá están buenísimos. Sara se rió, y fue el primer sonido genuinamente despreocupado que Mark le oyó. Bueno, si el queso se añade en el momento oportuno, ¿cómo puedo negarme? ¿Estás seguro?, preguntó Mark. Estoy segura, dijo Sara. Mientras se preparaban para irse, Mark vio que Sara estaba activando un elaborado sistema de seguridad que parecía demasiado sofisticado para una gasolinera rural. Ella lo vio observándolo y se encogió de hombros levemente. En los requisitos, dijo. Pero Mark conocía los sistemas de seguridad, y lo que Sara estaba activando parecía más protección para instalaciones clasificadas que cumplimiento de seguros. La cena fue sencilla pero reconfortante, y Sara parecía disfrutar genuinamente de las interminables preguntas de Tommy y el humor mordaz de Mark sobre la monoparentalidad. La verdad empezó a desvelarse 3 días después, cuando Mark se encontró pasando por delante de la gasolinera a las 2 de la mañana con un niño enfermo y sin nadie más a quien recurrir. Tommy se había despertado con fiebre y dificultad para respirar. Entró en el terreno baldío y se sorprendió al ver el coche de Sara aparcado detrás del edificio y una tenue luz procedente de lo que parecían ser las ventanas del sótano. Mark llevó a Tommy a la puerta principal y llamó suavemente. Las luces se apagaron de inmediato y Mark oyó pasos y lo que podría haber sido equipo que se movía rápidamente. Pasaron varios minutos antes de que Sara abriera la puerta y, cuando lo hizo, llevaba una bata de laboratorio sobre su ropa habitual. Mark, dijo, visiblemente sorprendida. ¿Qué pasa? Tommy está enfermo, dijo Mark. Fiebre, dificultad para respirar. Iba conduciendo hacia el hospital y vi las luces. El comportamiento de Sara cambió inmediatamente de sorprendida a concentrado. Tráelo adentro, dijo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Como 1 hora, dijo Mark. Se encendió de repente. Sara ya se dirigía a la parte trasera de la tienda. Tengo algunos suministros médicos en la parte trasera, dijo. Pero cuando abrió la puerta, marcada solo para empleados, Mark vio de inmediato que lo que había más allá era todo menos básico. La puerta se abrió a una escalera que conducía a lo que parecía ser un laboratorio completamente equipado. El espacio era limpio, moderno y estaba lleno de equipos que Mark reconoció de su trabajo en el gobierno. Sara, dijo en voz baja, ¿qué es este lugar? Sara se detuvo en las escaleras. La respiración agitada de Tommy llenó el silencio entre ellos. Es complicado, dijo finalmente. Pero ahora mismo, tu hijo necesita ayuda y yo puedo proporcionársela. ¿Confiarás en mí? Mark miró a Tommy y luego a Sara. ¿Puedes ayudarlo? Sí, dijo Sara sin dudar. Tengo formación médica.
El laboratorio no se parecía a nada que Mark hubiera esperado encontrar debajo de una gasolinera rural. El equipo era de última generación, algunos más avanzados que cualquier cosa que hubiera visto en instalaciones gubernamentales. Sara se movió con confianza y determinación, reuniendo suministros médicos y preparando lo que parecía ser una estación de exploración portátil. Su examen fue minucioso y profesional, utilizando equipo que parecía caro y bien mantenido. Sus niveles de oxígeno están un poco bajos, pero no de forma peligrosa, dijo después de varios minutos. Creo que tiene una infección respiratoria, probablemente viral. Preparó lo que parecía ser un tratamiento con nebulizador. Esto le ayudará a respirar. Es solo solución salina y un broncodilatador suave. Tommy cooperó mientras Sara lo ayudaba con el tratamiento respiratorio. Y Mark observó cómo el rostro de su hijo se relajaba gradualmente a medida que la medicación hacía efecto. Gracias, dijo en voz baja. No sabía a dónde más ir. Me alegra que hayas venido, dijo Sara. Mark volvió a mirar el laboratorio, captando detalles que había pasado por alto en su preocupación inicial por Tommy. Sara, este equipo. Algunos parecen equipos de comunicación. Las manos de Sara se quedaron quietas sobre los controles del nebulizador. Es de grado militar. Sí. Mark sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban. Esto es lo que buscaban esos hombres, ¿no? La investigación de tu padre. Sara guardó silencio un largo rato, observando a Tommy respirar con más facilidad. Una parte, dijo finalmente. ¿En qué estaba trabajando? En sistemas de comunicación de defensa, dijo Sara. Pero no solo en integración de comunicaciones. Estaba desarrollando tecnología que pudiera vincular múltiples sistemas de defensa en una sola red coordinada. Mark sintió un escalofrío al reconocerlo. Guerra centrada en redes, dijo en voz baja. ¿Sabes de eso? He trabajado en partes de eso, dijo Mark. Pero nunca había visto una configuración integrada como esta. Sara lo miró directamente y Mark la vio tomar otra decisión. Mi padre creía que la tecnología podía salvar vidas al hacer que las operaciones militares fueran más eficientes y precisas. Pero en las manos equivocadas, podía coordinar ataques en lugar de defensas. Se miraron por encima del equipo médico, y Mark comprendió por qué Sara había sido tan cuidadosa, tan precavida. ¿Cuánto del sistema está completo?, preguntó Mark. La mayor parte, dijo Sara. Mi padre terminó los protocolos de integración central antes de morir. He continuado su trabajo. Sara, dijo Mark lentamente, si esta tecnología es tan avanzada como sugieres, ¿por qué no se la has entregado al gobierno? La expresión de Sara se ensombreció. Porque mi padre descubrió que había gente dentro del gobierno que quería usar la tecnología como arma. Por eso fingió su muerte y se ocultó. Y nunca supo en quién podía confiar. Lo mataron antes de poder completar su investigación, dijo Sara en voz baja. El accidente de coche no fue un accidente. Tommy se removió en la mesa de exploración, y Sara inmediatamente le comprobó la respiración y la temperatura. Está mucho mejor, dijo. La fiebre está bajando. Gracias a ti, dijo Mark. Sara, esto es más grande de lo que imaginaba. Lo sé, dijo en voz baja. Es por eso que no puedo tener una vida normal, por eso no puedo acercarme a la gente. Mark miró a su hijo, que ahora dormía plácidamente, gracias a la intervención de Sara. Luego volvió a mirar a la mujer que acababa de revelar que estaba protegiendo secretos militares valorados en cientos de millones de dólares. Pero me dijiste que tenía que hacerlo, dijo Sara. Tienes la experiencia para entender lo que esto significa, y Tommy necesitaba que él. LP. Además, mi padre me dejó una carta sobre ti. Encontrarte. Sara metió la mano en un cajón del escritorio y sacó un sobre. Él lo escribió 2 años antes de morir. Lo he llevado conmigo desde entonces, preguntándome si alguna vez te encontraría. Mark tomó la carta con manos temblorosas. La letra le resultaba familiar. La había visto en dibujos técnicos y notas de proyectos años atrás. El doctor David Wilson había sido más que un colega. Había sido un mentor. Mark, comenzaba la carta. Si Sara te muestra esta carta,
Significa que me he ido y que ella necesita ayuda. El proyecto que discutimos ha crecido más allá de lo que imaginaba. Sara es brillante, más capaz que cualquier ingeniero con el que haya trabajado, pero también es mi hija, y he intentado protegerla de los aspectos más oscuros de este trabajo. Eres la única persona en la que confío plenamente. Por favor, ayuda a mi hija. Ha estado sola demasiado tiempo. Mark leyó la carta. 2 veces, con la mente dando vueltas. David Wilson había estado planeando esta contingencia durante años, había confiado en Mark la seguridad de su hija y la seguridad de la tecnología que podría cambiar el mundo. Nunca me habló de ti, dijo Mark finalmente. Me mantuvo alejada de su trabajo, dijo Sara, para protegerme. Tommy se movió de nuevo y Sara revisó sus signos vitales. Está listo para irse a casa, dijo. Pero debes mantenerlo hidratado y estar atento a cualquier cambio. Mark levantó a su hijo con cuidado, notando que la fiebre de Tommy había bajado. Sara, no sé qué decir. Esto lo cambia todo. ¿Lo hace? Preguntó Sara. ¿O solo explica cosas que ya eran ciertas? Mark la miró. La miró de verdad y vio más allá de las defensas a la mujer brillante y solitaria que había estado cargando con una carga imposible durante 5 años. Explica por qué eres la persona más interesante que he conocido. Nos conocimos, dijo. ¿Y por qué has sido tan cuidadoso al no dejar que la gente se acercara? ¿Puedes ayudarme?, preguntó Sara. Esto ya no se trata solo de conocimientos técnicos. Hay gente que haría lo que fuera por conseguir esta tecnología, pensó Mark en los hombres de traje, en el sofisticado sistema de seguridad de Sara, en el aislamiento que había elegido para protegerse a sí misma y al trabajo de su padre. Sí, dijo. Puedo ayudar, pero tenemos que ser inteligentes. Nosotros, confirmó Mark. Llevas demasiado tiempo haciendo esto sola. Subieron las escaleras, Sara aseguró cuidadosamente el laboratorio tras ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mark. Ahora lleva a Tommy a casa y asegúrate de que mejore, dijo Sara. Y averiguamos cómo completar el trabajo de mi padre sin que nos maten. Ya no tendrás que enfrentarte a ello sola, prometió Mark. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de discusiones técnicas y preparativos de seguridad. Mark llevaba a Tommy a la gasolinera varias veces por semana para lo que parecían visitas casuales, pero en realidad eran reuniones donde él y Sara discutían protocolos de integración y arquitectura de red. La experiencia técnica de Mark resultó invaluable, y trabajaron bien juntos, sus conocimientos se complementaban a la perfección, pero la tranquila rutina no podía durar para siempre. El cambio llegó un martes por la mañana cuando Mark llegó a la gasolinera y encontró a Sara, pálida y conmocionada, mirando fijamente una fotografía que habían deslizado por debajo de la puerta principal la noche anterior. La fotografía mostraba a Mark y Tommy saliendo de su casa la mañana anterior. En el reverso había un mensaje sencillo: sabemos quiénes son. Cooperen o perderán lo que más importa. Mark sintió un escalofrío de miedo en el estómago. ¿Cuánto tiempo creen que nos queda? No mucho, dijo Sara. Si están dispuestos a amenazar a Tommy directamente, están listos para ir más allá de la negociación. Mark volvió a mirar la fotografía. Necesitamos acelerar todo, dijo Sara. Y necesitamos llevar a Tommy a un lugar seguro. Mark llamó a su hermana y empezó a hacer arreglos para enviar a Tommy a Colorado para lo que parecería una visita familiar normal. Al hacer la llamada, se dio cuenta de que su colaboración discreta estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Pero también se dio cuenta de que no estaba dispuesto a irse. Sara lo necesitaba. La tecnología era demasiado importante para abandonarla y le había hecho una promesa a David Wilson que tenía la intención de cumplir. El enfrentamiento final llegó antes de lo esperado. Mark acababa de regresar de llevar a Tommy al aeropuerto cuando encontró 3 camionetas negras estacionadas alrededor de la gasolinera y a Sara desaparecida. Aparcó a unos 400 metros y se acercó a pie, usando las habilidades que había aprendido durante su servicio militar. A través de las ventanas, pudo ver al menos a 6 hombres en la tienda principal. Mark rodeó el edificio por la parte trasera y encontró una entrada de servicio que Sara le había mostrado. El laboratorio del sótano estaba vacío, pero Mark podía oír voces desde arriba.
Se dirigió rápidamente a la estación de trabajo principal y comenzó a implementar los protocolos de emergencia que Sara había establecido. Si no podían completar la transferencia de tecnología de forma segura, al menos podrían garantizar que la investigación no cayera en malas manos. Mark. La V de Sara. Se oyó una voz desde lo alto de las escaleras, y él levantó la vista para verla bajar con dos hombres armados detrás. Parecía ilesa, pero asustada. «Quieren hacer un trato». «¿Qué clase de trato?», preguntó Mark, sin dejar de trabajar en la computadora. «La investigación a cambio de nuestras vidas», dijo uno de los hombres. «¿Con cuánta generosidad?», preguntó Mark, ganando tiempo mientras la computadora terminaba su trabajo. $50 millones, dijo el hombre. «Cada uno». Mark miró a Sara, viendo su miedo, pero también su determinación. Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «Es una oferta generosa», dijo Mark. «Pero hay un problema». «¿Qué problema?». Mark pulsó la última tecla y se apartó de la computadora. «El problema es que acabamos de subir todo a un servidor seguro del gobierno. En unos 30 segundos, toda esta instalación estará llena de agentes federales». La confianza del hombre alto flaqueó. «Estás fanfarroneando». «¿Lo estoy?», preguntó Mark. «Sara, ¿te gustaría contarle sobre el interruptor del hombre muerto que instaló tu padre?». El sonido de helicópteros a lo lejos hizo que todos se quedaran paralizados. Mark no tenía ni idea de si eran agentes federales respondiendo a su mensaje, pero el momento era perfecto. «Parece que su oportunidad se ha cerrado», dijo Mark con calma. Al llegar a la planta principal de la gasolinera, el sonido de los helicópteros se había vuelto mucho más fuerte. «Aquí el FBI», anunció una voz por un megáfono. «El edificio está rodeado». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de informes y recopilación de pruebas. Resultó que el coronel Michey había estado monitoreando las comunicaciones sobre la investigación de David Wilson durante años, esperando a que alguien se presentara con acceso legítimo a la tecnología. Su padre era un patriota, le dijo a Sara. Pero también era paranoico, y desafortunadamente, tenía razón en serlo. «Ahora completaremos su trabajo», dijo el coronel Michey, «con todos los recursos y la protección del gobierno. La tecnología será clasificada al más alto nivel y desarrollada exclusivamente para aplicaciones defensivas». Sara guardó silencio un largo momento. «¿Y ahora qué pasa?». «Ahora tiene opciones». «Coronel Michey», dijo. Al gobierno le gustaría mucho contratarlos a ambos para completar el trabajo del doctor Wilson bajo la protección oficial. «¿Qué opinan?», le preguntó Mark a Sara. Creo que Sara dijo lentamente que es hora de dejar de esconderse. «Es hora de terminar lo que mi padre comenzó». «Pero ya no solo». «No solo», asintió Mark. 6 meses después, Mark estaba en el patio trasero de su nueva casa, viendo a Sara enseñarle a Tommy cómo construir una radio con piezas de repuesto. La casa estaba en una comunidad gubernamental segura en Virginia, lo suficientemente cerca de su nuevo laboratorio como para que pudieran caminar al trabajo. El sistema de defensa que estaban desarrollando estaba casi terminado, y las primeras pruebas sugerían que superaría incluso la ambiciosa visión de David Wilson. La boda había sido pequeña, celebrada en el jardín de la casa, que ahora compartían, con el coronel Michey oficiando y Tommy como portador de anillos. «Mark», dijo Saraesa, noche mientras estaban sentados en su porche, viendo a Tommy perseguir luciérnagas. «¿Alguna vez extrañas la sencillez de antes?». Mark consideró la pregunta, pensando en el hombre que había sido hacía un año. Afligido, luchando, inseguro de todo menos de su amor por su hijo. «No», dijo finalmente. «No lo extraño. Esto es mejor. Esto es lo que se suponía que debía hacer. Aunque sea peligroso, sobre todo porque es peligroso». Mark dijo, «Tu padre tenía razón. El trabajo más importante suele ser el más peligroso. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo solos». Sara se apoyó en él, sólida, cálida y reconfortantemente presente. «Juntos», dijo ella. Mark estuvo de acuerdo.
No era la vida que había imaginado. Cuando se detuvo por primera vez en la gasolinera Wilson para tomar un café y conversar. Pero era mejor que cualquier cosa que se hubiera atrevido a esperar. Una familia construida sobre el amor y la confianza, un trabajo que importaba más que el dinero o el reconocimiento, y la certeza de que a veces los descubrimientos más valiosos se escondían en los lugares más inesperados, protegidos por personas a quienes les importaba más hacer lo correcto que estar a salvo.